Chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a ver la segunda parte de la primera guía, donde vamos a hacer nuestro primer programa de Arduino. En este momento entonces me voy a conectar con la plataforma de Tinkercad, en la cual nosotros vamos a realizar la programación y también vamos a montar los circuitos que vamos a utilizar para poder comprobar que está funcionando el programa que nosotros vamos a implementar. ¿Cómo vamos a trabajar el día de hoy? Primero que todo, voy a explicar la parte del montaje del Arduino con los componentes externos que vamos a utilizar, que en este momento son resistencias, unos LEDs y una batería. Estos son los componentes externos que vamos a utilizar y la protoboard. Después de explicar cómo se haría el montaje, vamos a pasar al programa, propiamente dicho, a programar. Voy a explicar cuál es el cuerpo del programa, cómo se entiende el cuerpo del programa, qué zonas o qué partes compone el programa y qué debo poner en cada uno de esos bloques de programa. ¿Ok? Después de hacer esa explicación, voy a pasar a comentar las primeras órdenes de funcionamiento. Hoy vamos a ver comandos de salida digital. Comandos de salida digital es que desde el Arduino se envía un voltaje a alguno de los pines de salida, pero ese voltaje solamente va a ser o un 1 o un 0, encendido y apagado. O apagado, perdón, porque no pueden estar los dos al mismo tiempo. Entonces, hoy vamos a trabajar el concepto de salidas digitales por Arduino. Perdón, gastaba la voz toda la semana hablando. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una serie de comandos. Como estamos en programación, nos van a permitir conocer una serie de comandos durante la clase, que son los que nos van a permitir controlar la salida digital. ¿Listo? Y también nos van a permitir controlar el tiempo en que va a suceder una orden. Eso básicamente es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, en la semana número 2, acá había un error. Quiero de una vez comentarles, acá se quedó en la guía, que era el tema de salidas análogas. No es análogo, es digital. Ya ahorita en el código van a darse cuenta por qué lo menciono. El código está bien, pero por alguna extraña razón se me fue la palabra análoga en la guía. Bueno, entonces, en la guía estaba un dibujito que tenemos acá, en el cual tenemos un montaje de un bombillo LED. ¿Listo? Ese bombillito LED está montado, en este caso, en el pin número 13, con una resistencia, ¿ok? Del pin número 13 a la resistencia, de la resistencia al LED. Y del negativo del LED vamos al tierra que está en esa misma regleta. Bueno, esa sería la conexión inicial de la guía que mostramos en la guía. Y al lado aparece un pequeño código. ¿Listo? Pues bueno, esto lo vamos entonces a llevar a Tinkercad. ¿Y cómo lo puedo yo llevar a Tinkercad? Primero, vamos a crear un circuito nuevo. Cuando yo abro un nuevo circuito, entonces aquí me voy a ir en componentes y atentos con la indicación. Voy a ubicarme en el submenú Starter y voy a buscar Arduino. En ese momento que yo utilizo el Starter, él me va a mostrar el primer circuito que vamos a utilizar, que es el mismo que tengo en la guía. Quiere decir que para la primera parte yo no tendría que montar nada. Él ya lo tiene montado por mí. Una resistencia en el pin número 13, un bombillo LED y a tierra. ¿Listo? Entonces, el primer montaje no había que hacerle nada. ¿Qué va a pasar? Como ya tengo el montaje hardware, ¿listo? Pues lo que me toca empezar a mí a hacer es la programación. La programación, las órdenes que yo voy a plasmar como un código para que las interprete Arduino, el microcontrolador, y se las envíe al LED, se van a hacer desde este botoncito que se llama código. Cuando yo abra ese botoncito, si se dan cuenta, voy a encontrar pues unos elementos propios de la herramienta de programación. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Nosotros en esta clase vamos a trabajar por algo que se llama texto, código, ¿listo? Entonces,
A mí me va a decir aquí, tenga precaución que si usted cambia la forma de programar, también va a cambiar la forma de presentar los resultados. Entonces ya no va a ser en gráfico, sino va a ser en código texto. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo el texto, que aparece ahí descriptivo con el mensaje. Ahora bien, cuando yo arranco Arduino y no tengo nada del programa, voy a encontrar este texto que yo tengo acá. ¿Listo? Ese texto es el cuerpo fundamental para cualquier programa que yo voy a utilizar con Arduino. Se divide en 3 bloques. El primer bloque, que es el que estoy acá seleccionando, que es ese espacio solo, blanco, que hay en la parte superior. Ese espacio se conoce como el espacio para las declaraciones. ¿Listo? ¿Qué significan las declaraciones? Es donde yo defino algunos elementos que voy a utilizar en el Arduino. ¿Listo? Ya voy a explicar cuáles son. El segundo bloque de programación se conoce como Voice Setup. ¿Qué es el Voice Setup? El Voice Setup es el sitio donde yo configuro el arranque de algunos componentes en Arduino. Ya lo voy a explicar también, pero pensemos que en el Voice Setup yo hago la configuración de arranque. ¿Cómo quiero que se inicialicen los componentes en Arduino? ¿Listo? Y ese solamente se ejecuta cuando arranca el Arduino. Una vez haya arrancado, ya eso no se vuelve a ejecutar. ¿Listo? Es como la configuración de inicio en un televisor. Lo configuro y ya después cuando yo prendo el televisor, él no me envía configuración, sino ya entra a televisión o al dispositivo que yo tenga conectado y ya lo puedo utilizar. Es como pensarlo así. Y el tercero se llama Voice Loop. El loop, la semana pasada yo comenté que el loop se debe entender como un bloque de instrucciones repetitivas. Eso hace que se repita, termine y vuelva y empiece y termine y vuelva y empiece y termine de forma infinita hasta que yo le quite la energía eléctrica al Arduino, o puede suceder también que presione un botón que después les voy a explicar cuál es, que se llama el reset. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar a programar. Lo primero que debo saber es que yo tengo acá una serie de pines. Esos pines, yo mencionaba la clase pasada, pueden ser análogos, pueden ser digitales. Como yo voy a trabajar la parte digital, yo voy a utilizar la regleta de arriba. ¿Listo? Puedo utilizar desde el pin número 2 hasta el pin número 13, el que yo desee. En el ejercicio me están mostrando que tengo el pin 13, pero yo puedo cambiar el pin 13, en este caso, y lo voy a enviar acá. Ya lo cambié y lo voy a trabajar en el pin número 8. Yo decido en qué pin voy a trabajar. ¿Listo? Yo decido. Hasta el momento, digitales desde el pin número 2 hasta el pin número 13. Y yo decido en cuál quiero trabajar. Primera situación. Ahora bien, yo puedo utilizar ese pin y referirme a ese pin, llamar a ese pin de 2 maneras. El primero, con el número que tiene ahí, en este caso es 8, ¿listo? Y el segundo, declarando una variable para darle un nombre, ¿listo? Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Voy a declarar una variable a la cual le voy a asignar ese número. Ojo lo que voy a decir. Es como cuando a mí me ponen un sobrenombre. Yo me llamo 8, pero mi sobrenombre es profe, porque es mi cargo. Entonces, muchas personas me pueden decir Carlos, ¿listo? Es mi nombre, pero otras personas me pueden decir profe, porque hasta se les olvidó mi nombre, no se lo saben, pero saben mi cargo. Entonces, nosotros podemos manejar eso también, ese concepto en Arduino. Para poderlo hacer, primero que todo tengo que utilizar una palabra que se llama INT. Esto viene del lenguaje C, de programación C, y esa palabra se llama integer. ¿Listo? Les hago recordatorio. Se supone que ustedes el año pasado vieron conceptos de programación en C. Y dentro de los conceptos de programación tenían que ver los tipos de variables, las definiciones de variables. Entonces, integer es un número. Voy a declarar un número entero. ¿Listo?
Después de poner esa palabra integer, entonces yo voy a poner el nombre que le quiero dar. Entonces yo le voy a decir let1. Listo. Y let1 va a ser igual 8. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo diga let1 en el programa, él va a entender que usted está hablando del número 8. Así, literal. Entonces, let1, pin número 8. Automáticamente. Para terminar, pongo punto y coma. ¿Listo? Con eso, yo ya le estoy diciendo al programa que yo le di un nuevo nombre al pin 8 del Arduino. Eso es lo que estoy diciendo ahí. Ahora, aquí en el voice setup debo hacer lo siguiente. Le voy a decir al Arduino que voy a utilizar un pin. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a utilizar? De entrada, entrando datos a la tarjeta, o de salida, enviando datos hacia afuera. ¿Listo? Yo voy a utilizar el primero, que se llama salida, porque hoy vamos a trabajar salidas digitales. Entonces, la primera instrucción que debemos recordar está aquí en la guía. Ojo con la forma, les voy a explicar esa parte para que de pronto no cometamos errores en el código. Es muy común, y es de que debo tener mucho cuidado en la forma en que está escrita la orden, la forma en que está escrita el comando, la forma en que está escrita la instrucción. Cualquiera de las tres palabras significa lo mismo en programación. Entonces, yo acá le estoy diciendo pin mode, si lo decimos en el castellano. Pero tengo que observar que la M está en mayúscula. Si yo la pongo en minúscula, él me va a mostrar un error. Entonces la debo poner en mayúscula. Traducción de pin mode, modo del pin. El modo del pin es o entrada o salida. ¿Estamos de acuerdo? Para poder definir el modo de trabajo del pin, lo primero que tengo que hacer es abrir un paréntesis y colocar el nombre del pin. ¿Cómo llamamos ese pin? LED 1. Entonces, cuando él vaya y lea LED 1, va a decir, ¿quién es LED 1? 8. ¿Listo? Ahora pongo una coma. Después de decir a quién me estoy refiriendo, le voy a decir cómo va a trabajar, si de entrada o de salida. Aquí en la guía nos mostraba la instrucción output. En español, salida. ¿Listo? Ojo, en mayúscula. ¿Listo? Cierro, punto y coma. Hasta este momento lo único que hicimos fue utilizar una orden en el setup para decirle al programa y a la tarjeta que cuando él inicie, entienda y sepa que el pin número 8 se va a utilizar y que se va a utilizar como una salida. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, para eso se utiliza el setup, para configurar el arranque de los dispositivos que yo voy a configurar ahí. ¿Listo? Y solamente se realiza cuando yo enciendo la tarjeta, una vez. Después de que la tarjeta arrancó, inició, se encendió y se ejecutó ese código, él ya no vuelve a ejecutarse hasta que lo resetee o apague la tarjeta. Bueno, por último, pues vamos ya a ir a donde está el programa propiamente dicho, el cuerpo del programa. ¿Qué es lo que quiero que haga de forma repetitiva la tarjeta? Acá me está diciendo que tenemos una primera instrucción. La primera instrucción que voy a mostrar en este momento es para controlar el pin número 8 o el pin número 13 o el pin número 2 o el pin número 5, el pin que yo quiera, controlarlo para decirle que envíe un pulso 1, un 1 lógico, ¿listo? En nuestro caso 5 voltios, envíe ese señal, lo envíe a ese pin, ¿listo? Como salida. Para poderlo hacer, entonces tengo que mirar cuál es la orden y ojo con la escritura. Vuelvo a recomendar eso. Ojo con la escritura. Debo tener en cuenta dónde hay mayúsculas. Entonces, la primera orden que vamos a ver hoy de control de salida se llama digital write. ¿Listo? Entonces, digital va en minúscula, la W va en mayúscula. Y yo mencionaba que estos códigos van a estar en idioma inglés. Entonces, es importante de pronto un poquito de conocimiento y de traducción al español
para poder tratar de interpretar la instrucción. ¿Qué significa digital write? Escritura digital. Así literal es la forma en que lo vamos a interpretar. Escritura digital. Escribir es salir. ¿Listo? Cuando yo diga escribir digitalmente, estoy saliendo. ¿Listo? De la tarjeta. Estoy saliendo de la tarjeta, estoy enviando un voltaje, algún pin de la tarjeta. Ahora, después de que hago la instrucción, que es digital write, abro un paréntesis y lo siguiente que voy a hacer es decirle con qué pin usted va a trabajar. ¿Listo? ¿A qué pin usted le va a enviar un voltaje? ¿Un 1 o un 0? Entonces, ojo lo que va a pasar. Como yo tengo en este momento LED 1, pues le voy a decir que voy a salir por LED 1. Voy a salir. ¿Y qué voy a enviar? Tengo dos posibles estados. Uno que es alto, el 1, uno que es bajo, que es el 0. Cuando yo hablo de estados altos, entonces tengo que hablar de un estado high, ¿listo? En inglés, pero lo tengo que escribir en mayúscula. ¿Listo? También voy a tener el otro estado. El otro estado es low, bajo, pero también lo tengo que escribir en mayúscula. Cuando usted escriba high, le va a decir que el bombillito se va a prender. Cuando usted le escriba low, usted le va a decir que el bombillito se va a apagar, porque está enviando un 0. ¿Listo? Esa es la situación que debemos tener en este momento, muy pendiente para el funcionamiento del programa. Entonces, ¿qué es lo primero que yo quiero hacer? Yo quiero que el bombillo siempre, siempre arranque apagado. Siempre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo le voy a decir que el bombillito va a arrancar en low. Siempre va a arrancar, la primera vez que se prenda va a ser después de esta instrucción, porque quiero que primero se arranque en apagado. Cierro el paréntesis y termino con el punto y coma. Después de eso, yo tengo que darle una espera a que esto suceda para que yo lo pueda observar con mi ojo, ¿listo? Con mis sentidos. ¿Qué pasa aquí? El microcontrolador que tiene el Arduino trabaja a una velocidad muy alta. Entonces, si yo no le digo con alguna orden que se espere un momento para que yo pueda ver lo que suceda, yo no voy a notar ningún cambio, porque va a suceder tan rápido que al ojo humano no pasó nada, no hubo ningún cambio. Entonces, tengo que saber con qué orden yo doy ese retraso, ese pause los momentos. Espérese un momentico, deje lo que suceda por un instante y después siga. Esa instrucción aquí en la guía aparece como un delay. Otros le llaman delay. Para nosotros es un retraso, un retardo. ¿Listo? Eso sería la traducción al español del delay. Si se dan cuenta, el delay se escribe todo en minúscula. Entonces va a ser importante que como sugerencia hagan un listadito en el cuaderno de las órdenes que vamos a utilizar y cómo se escribe cada orden. Yo les hago esa recomendación porque ya después en el segundo programa, las órdenes que hoy explique, yo ya no las vuelvo a recordar en términos de sintaxis, quiere decir cómo se escriben. Yo ya no las vuelvo a recordar. Listo, entonces el delay como retardo, lo único que va a necesitar es un número, una cifra. Esa cifra es un tiempo que usted le va a dar. Pero ojo con la cifra que usted le va a dar. Lo que usted escriba dentro de ese paréntesis, lo tiene que usted tener en cuenta que lo va a interpretar en unidad de milisegundos. Si yo escribo un 1, es 1 milisegundo. Entonces el tiempo del retraso, de la espera, es muy rápido. Si yo quiero escribir medio segundo, entonces medio segundo es 500 milisegundos. Si yo quiero escribir un segundo, es 1000. Si yo quiero escribir 2 segundos, así sucesivamente, 2000. Si quiero escribir 3, entonces 3000. Unidad de milisegundos para que no perdamos eso del tema de programación. Cierro el paréntesis y coloco punto y coma. Ahora bien, ¿qué le estoy diciendo aquí al programa? Apague el LED durante un segundo. Así se leería el programa.
apague el LED durante un segundo. Después de ese segundo, ¿qué va a pasar? Usted puede poner otra situación, otra orden. ¿Qué orden voy a hacer yo? Entonces le voy a decir que después de un segundo se encienda el LED. Si se dieron cuenta, yo ya puedo copiar y pegar las instrucciones y modificar solamente una partecita, ¿cierto? Y algunas, inclusive ni siquiera las tengo que modificar, las copio tal cual. ¿Qué va a hacer aquí este código? Observen cómo se leería. Apago el LED durante un segundo. Enciendo el LED durante un segundo. Esa sería la lectura. Si voy a ser más específico, yo lo leería de la siguiente manera. Apago el LED ubicado en el pin 8 durante un segundo. Enciendo el LED ubicado en el pin 8 durante un segundo. ¿Estamos de acuerdo? Veamos cómo funciona en el programa. Entonces, yo ya quiero que lo que yo aquí construí, lo que yo escribí, suceda en la tarjeta. Para eso, tengo que venir al botón que dice Iniciar simulación. Él va a revisar que el código esté bien. Si el código esté bien, no le muestra a usted ningún mensaje. Ya ahorita les voy a mostrar mensajes de error. Como el código no mostró ningún error, va a empezar aquí a funcionar. ¿Y qué estamos notando acá? Que el LED enciende y apaga, enciende y apaga. ¿Cuánto es el tiempo que está durando en el encendido y cuánto es lo que está demorando en el apagado? Un segundo. Pero yo lo puedo cambiar. Para cambiarlo tengo que parar la simulación, detenerla y cambiar aquí los valores. Entonces yo quiero que permanezca apagado 2 segundos y permanezca encendido medio segundo. Ojo lo que va a pasar con el comportamiento del destello del LED. Ya va a ser un poquito diferente. Demora más apagado y menos encendido, ¿cierto? Entonces ahí ya empiezo a observar que se están modificando los tiempos de encendido y apagado, encendido y apagado. Con este concepto que acabo de explicar acá, nosotros podemos llegar a hacer un nuevo programa y un nuevo montaje, ¿sí? Ese nuevo programa y ese nuevo montaje va a permitirnos a nosotros, por ejemplo, trabajar con algo que se llaman secuencias. Y de esas secuencias yo puedo entonces empezar a jugar con efectos visuales en unos LEDs. ¿Listo? Ahora, la tarea que nosotros tenemos aquí en la guía necesitaba manejar y comprender ese concepto. Cómo enciendo y cómo apago un bombillo, uno solo. O cómo activo y desactivo un pin de salida. Para poder trabajar lo siguiente. ¿Qué pasa si a mí me piden activar y desactivar una gran cantidad de LEDs? Ya no solamente uno, sino 2, 3, 4, 5, 6, como en la tarea. En la tarea nos piden activar y desactivar 6 LEDs en una secuencia. Pues bueno, vamos a explicar esa situación ya montada en el protoboard. ¿Listo? Este montaje lo vamos a utilizar para la siguiente guía. Entonces no se va a perder. Por eso este montaje nos va a servir para la siguiente guía y las siguientes 2 temáticas que vamos a ver, que es entradas digitales y entradas análogas. Entonces, por eso es importante este montaje. Todo no lo vamos a utilizar en la tarea de esta semana que viene, no lo vamos a utilizar, pero para la siguiente clase sí ya lo voy a necesitar. Entonces ya está construido, ya está montado, avanzamos tema. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Yo aquí les voy a mostrar un circuito que ya tenía previamente diseñado. Pero eso no quiere decir que es que haya trampa, no. Ya lo tenía diseñado para poder construir las guías y toda la situación. Pero lo que va a ocurrir aquí es muy sencillo. ¿Qué necesitamos nosotros hacer? Aquí los voy a desconectar. Todas las líneas las voy a desconectar. Y voy a mostrar lo siguiente. En este ejemplo, yo voy a utilizar 4 LEDs.
ustedes en la tarea requieren 6. Entonces, los traigo de acá, de donde está la barra de componentes, y lo coloco en el sitio donde yo quiero que el LED quede. Y también le puedo pues cambiar el color. Eso ya es una situación de gusto de cada uno de ustedes, ¿cierto? Entonces yo voy a decir que el primer va a ser verde, el segundo va a ser amarillo, el tercero entonces va a ser naranja y el último pues va a ser azul. Listo. Eso ya es de configuración de ustedes. Lo segundo que me piden que yo debo colocar son resistencias. Entonces coloco una resistencia. Ojo, ¿dónde coloco la resistencia en el LED? Por sugerencia siempre se debe colocar las resistencias en la patica negativa del LED. Y de la patica negativa del LED a la resistencia, de la resistencia a tierra. Si se dan cuenta, acá estoy mirando el bus que está conectado con la línea negra. Esa línea negra es tierra. ¿Listo? Bueno, ahora bien, ¿qué va a pasar aquí? Les decía que originalmente ustedes iban a utilizar supuestamente una batería de 9 voltios. Entonces, acá tengo el negativo, aquí tengo el positivo. Para la conexión de la fuente. Ahora, las resistencias para una pila de 9 voltios debe ser de un valor correspondiente a, espérenme que no me está tomando el valor de resistencia, ya empezaron a salir los valores. La resistencia debe ser de 470 ohmios, no de 330, ¿listo? Entonces aquí lo único que vamos a hacer es cambiar a 470. ¿Por qué a 470 y no a 330 o a 220, que son las resistencias que ustedes manejan? Por la sencilla razón que si a mí en la simulación me aparece un signo de exclamación, el bombillo está mal configurado, la resistencia está mal configurada y el bombillo se estaría quemando en la vida real cuando yo lo pusiera a funcionar. Entonces, si me aparecen ese tipo de errores, pues la nota va a tener que bajar un poquitico. Ahora bien, vamos a definir los pines que yo voy a utilizar. Entonces voy a utilizar el pin número 2 a la pata positiva del LED. Voy a utilizar el pin número 4, pata positiva del segundo LED. Voy a utilizar el 8, pata positiva del LED. Y voy a utilizar el 12, pata positiva del LED. Esa sería la conexión eléctrica que yo necesitaría implementar. ¿Listo? Para poder montar la simulación. Listo. Tratar de dejar los alambres lo mejor montados, no así torcidos, para la simulación. Ahora, ya con eso yo ya tengo, pues, configurados. Voy a dejar estos dos a 330 ohmios para ver si sale el error que les mencioné. ¿Listo? Entonces, ya tengo el montaje básico, 4 LEDs, 4 resistencias para protegerlo, y ya conecté las salidas desde el pin 2 hasta el pin 13, escogí los que quise, fue al azar, y los conecté. ¿Listo? El segundo paso ya va a ser muy sencillo. Vamos a arrancar con la programación. ¿Listo? Entonces, a continuación, yo voy a arrancar con la programación y ya nos vemos en un instante.